¿Qué tal? En esta ocasión vamos a ver la primera parte para la función printf. Para esta parte tenemos que crear dos funciones más en la librería lcd.h. Sería la lcd1602-char. Esta es muy parecida a la lcd1602dato, es decir, esta y esta son muy parecidas. La única diferencia que yo hice aquí es que en esta función, la de char, lo que va a recibir de igual manera es un dato, pero aquí vamos a agregar los símbolos que creamos en el video anterior. Si no saben de qué estamos hablando, les dejo aquí arribita la descripción, el video en donde creamos estos símbolos. Entonces, como estos símbolos no existen, no están cargados en la pantalla LCD, se guarda en una dirección determinada en su RAM. Entonces aquí les pongo en la posición 0 se guardó este símbolo, en la 1 este, en la 2 este, hasta la 7 la ñ. Entonces el dato lo voy a sustituir, dependo si ingreso este dato aquí a mi función, lo voy a sustituir por este valor, es decir, por el 0, y así sucesivamente hasta la ñ, por el dato 7. La ñ mayúscula y la ñ minúscula lo voy a poner como la ñ minúscula, entonces va a ser el dato 7. Bien, si no encuentra ninguno de estos valores, ninguno de estos datos que yo ingresé en esta variable, entonces lo único que hace es mandar a la LCD el dato pertinente. Es decir, si yo ingreso un carácter A aquí en esta variable, no se encuentra en ninguno de estos casos, lo único que va a hacer es que va a mandar a la pantalla el dato A y no hay ningún problema. Esto lo hice para nosotros incluir los datos especiales que nosotros creamos en la RAM de nuestra LCD. Bien, después de esto vamos a la primera impresión, el printf. Bien, aquí printf es una función en C muy particular, muy especial, singular. ¿Por qué? Porque printf puede recibir los parámetros que él requiera. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Ahorita lo único que vamos a hacer es irnos familiarizando cómo es la estructura para crear esta función, perdón. Entonces va a realizar un char que de igual manera va a indicar los caracteres que hay impreso a la pantalla. Va a recibir lo que quiere imprimir y va a recibir también la columna y la fila inicial donde va a empezar a mandar a la pantalla. Bien, entonces vamos a esta función printf. Entonces vamos a tener lo siguiente: un conteo que ya es común en las funciones que hemos estado utilizando. Una variable llamada salir. Nos indicará cuando nosotros mandemos un carácter llamado de escape o escape, que es diagonal invertida E. Si nosotros mandamos a la cadena este carácter, lo que hará otra función es salirse de la función y dejar de imprimir los demás caracteres que le sigan, ¿de acuerdo? Entonces también creamos una variable llamada delay. Este es para cuando nosotros ocupemos limpiar la pantalla. Entonces simplemente va a ser para el auxiliar para el retardo del limpiado de la pantalla. Después indicamos que la columna solamente va a tener los primeros 4 bits. Si nosotros ingresamos un valor mayor a 15 en columna, lo que va a hacer es truncarlo y solamente va a permitir valores de 0 a 15. Después fila sí puede tener los valores que nosotros queramos. Es decir, puedes tener que la fila 0, en la 1, en la 2, en la 3, en la 5, en la 10, en la 100. Eso es porque después en diferentes LCDs a lo mejor no solamente tenemos 2 filas, a lo mejor hay más filas. Igual en columna a lo mejor no vamos a tener solamente 15 columnas, entonces esto va a cambiar. Pero entonces no me interesa mucho que la fila se trunque, porque eso lo trunca dentro de la función post, es decir, LCD 1602-post. Trunca fila, entonces no hay ningún problema. Bien, después de esto, el típico while que nos indica hasta cuándo va a mandar imprimir nuestra cadena. Hasta que encuentre un fin de cadena, va a imprimir todos los caracteres que necesite. Y aquí viene lo que empieza a cambiar. Este switch depende del valor de la posición de nuestro carácter, o el valor de nuestro carácter que vamos a imprimir, va a ser una cosa u otra. Es decir, si nuestro carácter que nosotros queremos imprimir es una diagonal n, eso es en código ASCII o en string o en un carácter, es el carácter especial que es salto de línea.
Muy bien, en Linux, Windows, este salto de línea muchas veces tienen el salto de línea junto con el retorno de carro, a veces solamente es el salto de línea. Nosotros lo vamos a interpretar diferente, es decir, que el salto de línea es solamente para saltar la línea, pero mantiene la columna, es decir, aumenta uno la fila, pero mantiene la columna en donde se está posicionado. Y retorno de carro lo que va a hacer es regresar a la columna 0. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si nosotros queremos saltar de línea, lo que tenemos que hacer es aumentar en uno la fila. Después, es decir, si estaba en la fila 0, aumentaría la fila 1 y después a la 2, etcétera. Y actualizar la posición. Nada más, es lo único que tenemos que hacer. No checamos límites de la fila. Ya hemos dicho que no me interesa limitar la fila. Puede tener valor de 0, 1, 2, 3, 10, 100, 1000. Lo que lo limitará es esta función, la de posición. ¿De acuerdo? Entonces, también hay el caso que meta el carácter especial diagonal invertida R. Eso indica retorno de carro. Eso indica que tenemos que regresarnos a la posición inicial de nuestra fila, es decir, en la columna 0. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reiniciar la columna y actualizar la posición. Después hay también un carácter especial llamado tabulación o de tab. Lo que tiene que hacer es mandar mandar el cursor en donde estamos, mandarlo unas ciertas posiciones más adelante. Es como un espacio, pero mayor. En este caso yo le puse que el espacio mayor sea de 3 posiciones, es decir, cuando nosotros encontremos una diagonal invertida T, va a desplazar el cursor 3 posiciones. Si estas 3 posiciones no caben digamos en la fila actual, digamos que nuestra columna actual esté en la posición 13 y yo detecte una tabulación, entonces lo que va a hacer es pasarse a la primera columna de la siguiente fila. Si estuviera en la posición 14, hacer exactamente lo mismo, pues se pasaría a la primera columna de mi siguiente fila, etcétera. Y se actualiza pues la posición que acabo de cambiar. Bien, después está lo que sería el retroceso. El retroceso no es borrado. El retroceso solamente es mandar una posición atrás el cursor. Si yo estoy en la posición 1, 0, es decir, en la columna 1, en la fila 0, lo que va a hacer es que si yo detecto este carácter, lo que va a hacer es que la posición será 0, 0. Es decir, retrocede una posición en columna. Entonces, pero también si estoy en la posición 0, 0, 1, digamos en la columna 0, en la posición en la fila 1, columna 0, lo que tiene que hacer es pasarse a la columna 15, fila 0. Es decir, disminuir un espacio e irse al máximo de la fila anterior. Entonces, ¿cómo hago eso? Bien, primeramente tengo que checar que mi columna y mi fila sean diferentes a 0. O sea, las dos. Si las dos son igual a 0, no hace nada. Es decir, no puedo retroceder ninguna posición más. Entonces, si alguna de las dos no es 0, significa que todavía hay posibilidad de retroceder. Entonces, después de esto, checo si mi columna es diferente a 0. Esto es decir, si está en la posición del 1 al 15, ¿no? Si está del 1 al 15 mi columna, entonces lo único que tengo que hacer es disminuir en 1 mi columna. Es decir, si estoy en la posición 1, pasaré a la 0. Si estoy en la 15, pasaré a la 14, etc. Pero si estoy en la posición 0 de mi columna, lo que tengo que checar es que mi fila sea diferente a 0. Esto es para que no esté en la posición 0, 0. Obviamente esto no puede pasar porque nosotros ya aquí lo checamos. Aquí ya dijimos que no puede estar los dos en 0, 0. Pero simplemente lo pongo por si acaso. Esto realmente podría ser que estuviera así y funcionaría tal cual. Pero es nomás para que se explique más y se entienda un poquito más la secuencia. Entonces, checa si mi fila no es diferente a 0. Entonces sí puede retroceder una fila. Y lo que hará es que mi columna será la 15 y mi fila disminuirá una posición. ¿De acuerdo? Y como hemos visto anteriormente, se vuelve a actualizar la posición. ¿De acuerdo? Aquí, este carácter especial, diagonal invertida A, en código ASCII o en interpretación de caracteres especiales, es solamente un pitido, así se le dice, un sonido que emite nuestro teclado. Entonces, yo como ahorita no me interesa emitir ningún sonido en mi teclado y eso no me afecta, lo que voy a interpretar como un diagonal invertida A va a ser el borrado. El otro era retroceso, es decir, solamente disminuir en uno el cursor. En este caso, el borrado va a ser
eliminar el carácter anterior a mi cursor actual. Entonces es muy parecido al retroceso, solamente eliminando los caracteres que estaba anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces es exactamente lo mismo, la misma secuencia del if. Debemos hacer lo mismo, solamente aquí lo que cambia es estas dos líneas. Actualizo mi posición actual, después borro el carácter donde está esa posición actual, es decir, mi posición anterior, lo borro con un espacio en blanco y vuelvo a retroceder otra vez, porque recordemos que cuando nosotros ponemos o mandamos a nuestra LSD un carácter nuevo, el cursor aumenta en 1. Entonces yo no quiero que aumente, quiero que se quede donde estaba. Entonces lo vuelvo a retroceder en la posición que obtuve con este retroceso. Bien, después está el carácter especial diagonal invertida E, de escape o un escape. Indica que si encuentra este carácter, no importa si existen más caracteres imprimibles en mi cadena, lo que va a hacer es salirse de la función y no va a imprimir nada más. Pero obviamente va a tomar en cuenta ese valor en el conteo. Bien, yo ocupo una variable auxiliar llamado salir, lo voy a poner en 1 para después de que salga de este switch, cheque si salir está en 1 y se salga del while, donde yo checo mi arreglo, que todavía haya caracteres imprimibles. Entonces eso va a ser el auxiliar, ¿de acuerdo? Después existe diagonal invertida F, es nueva página. Obviamente en la LCD no tengo más páginas más que una, pero eso me puede servir después para otras LCDs o para otras aplicaciones. Entonces yo también la puse. Lo único que hace es que mi columna y mi fila se reseten, es decir, que vuelva a 0, que limpie la pantalla, que la limpie y que actualice la posición en 00. Nada más, es lo único que tengo que hacer. Y ya con esto termino mis caracteres especiales. El default indica solamente lo que ya teníamos en imprimir cadena o mandar cadena o LCD1602-cadena. Exactamente lo mismo. Mando a imprimir el carácter que está en cuestión, que no es ningún carácter especial. Aumento mi columna en 1, indicando que ya se escribió un carácter. Y checa si mi columna es mayor a 15. Entonces, o sea, si mi columna es igual a un 0 en los primeros 4 bits, entonces lo único que hace es reiniciar mi columna a 0 y aumenta la fila. Y por lo tanto también actualiza mi posición. No siempre lo actualiza, porque recordemos que cuando nosotros escribimos un carácter, un dato, actualiza automáticamente la columna. Entonces yo solamente tengo que actualizar mi posición cuando entre a una nueva fila. Bien, entonces ya sería el break del default, salgo del switch y siempre, indudablemente, ya sea carácter especial o sea un carácter normal, yo tengo que aumentar en 1 mi cadena, es decir, mi siguiente posición imprimible, y mi conteo también aumenta en 1, indicando que ya imprimí un carácter nuevo. Si salir está en 1, es decir, si detectó el carácter especial de escape o de escape, se sale del ciclo while y se sale de la función, si no, hasta que encuentre un 0 o un carácter 0. Bien, entonces regresa el conteo necesario y listo. Sería todo lo que haría hasta este momento nuestro ciclo, nuestra función printf. Bueno, como yo checo que está bien hecho y que sí funciona, vamos al main. En el main, como ya hemos hecho en anteriores videos, que declaramos columna y fila en 0, apagamos el watchdog, configuramos el reloj, configuramos la LCD. En el video anterior, en la configuración de la LCD, puse los caracteres que yo creé, entonces tal cual se queda, eso no hay cambio. Y voy a imprimir 4 cosas. Primero voy a imprimir, para que vean que sí se guardó el carácter especial, los caracteres personalizados. Voy a imprimir un signo de grados, C, espacio, in, voy a hacer una tabulación, después voy a escribir device, después voy a saltar de línea y voy a regresarme o un retorno de carro, es decir, a la posición 0, y voy a imprimir o voy a mandar a la LCD print algo. Bien, después hago 4 borrados, es decir, va a borrar estas 4 letras y va a escribir F, después borra toda la pantalla y al final escribe fin del programa en la posición 00. Muy bien, entonces vamos a ver si es lo que tiene que hacer. Guardamos las cosas que hemos cambiado, vemos que no hay ningún error. Bien, esperamos. Ok, ya una vez cargado, nos vamos hasta
Voy a poner varios breakpoints, uno en cada printf para ver lo que escribe. Entonces, hasta este momento vamos a ir a donde está limpia la pantalla, sin nada que imprima. Entonces tiene que imprimir lo siguiente, lo que les acabo de mencionar. Vamos a ver si lo imprime. Ahí vemos que si lo imprime. En la primera línea imprime símbolo de grado C, espacio in device, 3 espacios en blanco porque está el tabulador, y device. Después salta a la siguiente línea y se regresa a la posición 01, o sea, en la columna 0 de esa línea, y imprime o manda la LCD print algo. Ahí lo vemos. Después vuelvo a correr y borra estos 4. Tiene 4 caracteres especiales de borrado, y por lo tanto va a borrar estas 4 letras y va a imprimir F. Ahí vemos que dice print F. Vuelve a correr y borra toda la pantalla. Esto debe de borrar toda la pantalla. Recordemos que diagonal invertida F es nueva línea, nueva página, perdón. Entonces borra la pantalla y al final escribe fin del programa en la primera línea, ¿de acuerdo? Entonces sería todo lo que veríamos en esta ocasión. Espero sea de ayuda. Si les ha gustado, por favor suscríbanse, denle un like por ahí, y abajo en la descripción les dejo la descarga del código. Muy bien, muchas gracias y hasta la próxima.